la litiasis no es más que piedras o cálculos. Esto consiste en el depósito de minerales que se forman en una solución. Puede haber cálculos como la orina, por ejemplo, una solución. Cuando estos minerales precipitan, se forman estas piedras. Puede también haber en la vesícula, que en este caso son de bilirrubina con calcio y colesterol. Entonces, básicamente la litiasis es una piedra o cálculo que se forma en una solución compuesta por distintos minerales. Ok, quiere decir que entonces el tema de hoy, que es litiasis renal, estamos hablando de cálculo o piedra en el riñón. En el riñón, bueno, sí, es una litiasis urinaria, de la orina. Ok, ¿por qué cuando hablamos de litiasis renal o urinaria estamos hablando de lo mismo? Sí, la litiasis urinaria es lo que ocurre en todo el sistema urinario. Podemos tener litiasis en el riñón, litiasis en el uréter y litiasis, por supuesto, en la vejiga, que puede estar secundaria a una litiasis generada en el riñón, o bien puede ser por un problema de éstasis de orina en la vejiga y que haga que se precipiten estos minerales y se formen en la vejiga. ¿Cómo ocurre todo esto? ¿Cómo se produce la litiasis renal? Ok, la litiasis es producto de un desbalance de todos estos minerales y electrolitos que constituyen a la orina. Cuando hay una tendencia, por cualquiera que sea la causa, de que se concentre una mayor cantidad de un mineral específico, podemos dar lugar a que este mineral o este electrolito cristalice o precipite entre sí y forme el cálculo. Hay situaciones patológicas como una orina muy ácida que pueden hacer que sea más fácil para que eso ocurra, como también puede haber alguna tendencia por el paciente por alguna enfermedad metabólica. Está demostrado también que hay una tendencia genética o hereditaria de padecer de cálculos. De hecho, se dice que entre el 45 y 55% de los pacientes que tienen litiasis tienen al menos un antecedente familiar directo que también tiene litiasis renal. Por supuesto, el estilo de vida, los hábitos tienen mucho que ver con la formación de litiasis. ¿La alimentación dentro de todo esto qué peso tiene? Bueno, hay muchas teorías. La primera es un tema más de hábitos. El primer hábito en el cual falla la persona que es formadora de litiasis es en la ingesta de líquidos. Recordemos que la orina es un ultrafiltrado de la sangre. Entonces, estamos constituidos, el ser humano está constituido un 60% agua. Y si la ingesta de agua es inadecuada, el organismo sabiamente no se va a privar de ese líquido para dárselo en la orina, que la orina es una solución con elementos de desecho. Entonces vas a crear una orina más concentrada y vas a dar la posibilidad de que estos minerales precipiten entre sí y se forme el cálculo. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué siente una persona con litiasis? O no sé si en algún punto puede ser asintomático. Sí puede ser asintomático, sobre todo. Tenemos que partir de que esto es una enfermedad crónica. Esto no es que de un día para otro apareció una piedra. Siempre esto se va formando poco a poco. No, al principio no da síntomas. Da síntomas es cuando este cálculo, este lito adquiere un tamaño importante y como está en el sistema colector, que es donde cae la orina, ocupa un espacio, puede moverse, puede generar dolor. Pero es peor cuando este lito se mueve hacia el uréter, que es la desembocadura del sistema colector para trasladar la orina a la vejiga. Cuando eso ocurre, puede impedir el paso de la orina, aumentar la presión dentro del riñón. Esto genera el famoso cólico nefrítico, que es un dolor que algunos describen incluso peor que un parto o que una fractura, en el cual ese dolor es generado por ese aumento sostenido de la presión del riñón, tratando de expulsar la orina que le impide hacerlo este lito. Entonces, ese básicamente es el síntoma. Otros síntomas puede ser, como está asociado a infecciones urinarias, un síntoma inicial puede ser una infecciones urinarias, una paciente que haga pielonefritis o una paciente que tenga una infección urinaria que sea persistente. Y bueno, cuando ya lo comienzas a estudiar te das cuenta de que existe una litiasis. Cuando hablamos de litiasis renal o cualquier litiasis, ¿esto se considera grave? Eso va a depender primero de la ubicación del lito, por supuesto, como les acabo de comentar. La otra cosa es el tamaño, porque bueno, si cuando son pequeños tienen este potencial de desplazarse y generar lo que les acabo de mencionar, pero cuando son muy grandes, normalmente la resolución tiene que ser quirúrgica.
Entonces, básicamente eso. Por supuesto, hay situaciones particulares en los pacientes diabéticos o que están inmunosuprimidos por alguna razón, puede convertirse en una real emergencia. En los pacientes que son monorrenos, que tienen un solo riñón, esto puede ser una emergencia que tengamos que entrar de inmediato a tratar de derivar ese riñón para que no caiga en insuficiencia renal, entre otras situaciones. Cuando hablamos de litiasis renal, ¿en todos los casos se produce infección o no necesariamente es así? Ok, sí está asociada la infección a la litiasis. Recordemos que la orina es una solución que debería ser estéril. Entonces, la presencia de un cálculo en el tracto urinario hace que se comporte como que contamine, ¿ok? Que sirva como un cuerpo extraño. Entonces, sirve de asiento para bacterias. Hay situaciones, de hecho, la infección también puede generar litiasis. Hay bacterias que producen una enzima que se llama ureasa, que desdobla la urea en amonio, torna más ácida la orina, y eso va a hacer que el cálculo crezca o haya más cálculos. Incluso hay un cálculo de una composición determinada que se llama estrubita, que son cálculos infecciosos. Entonces, es un círculo vicioso. O sea, ahí estaríamos en el tema de quién fue primero, el huevo o la gallina. Entonces, pero las dos, por lo general, cuando hay litiasis, hay infección urinaria o hay bacterias en la orina. ¿Cómo se trata la litiasis renal? Bueno, si vamos a hablar del tratamiento médico, todo va a depender primero como les mencioné, del tamaño. Hay ciertas consideraciones que uno toma en cuenta, bueno, examen de orina, urocultivo, si el paciente es diabético, la ubicación de la litiasis, si es microlitiasis, que son cálculos muy pequeños que no necesariamente hay que operar. Entonces, uno puede manejarlo de forma médica. Hay tratamientos que van en función de obtener ese equilibrio que les mencioné al principio en la concentración de minerales en la orina, en hacer menos ácida la orina, y esto pudiera ayudar a que si es un cálculo muy pequeño, este cálculo desaparezca. No, mucho cuidado con el tema de que disolver el cálculo, porque no es que se disuelva, sino que como logramos obtener este equilibrio, entonces ya este fenómeno que favorece la cristalización de estos elementos se detiene, entonces el cálculo puede desaparecer. Y también, por supuesto, con los cambios en la dieta, el estilo de vida. Pero, disculpe, pero ¿se desaparece o es que mantiene su tamaño? No, puede desaparecer. Cuando es muy pequeño puede desaparecer. Okay. Pero si no hacemos algo, entonces esto va a alcanzar un tamaño determinado y no lo voy a disolver con ningún tratamiento. Tendría que, a juro, hacer un procedimiento más invasivo, una cirugía u otra cosa. O sea, que esto que dice posiblemente algún paciente que no, si yo la expulsé sola, eso es... Sí puede pasar. Si el cálculo es pequeño, puede generar de repente el pasaje a través del uréter, puede generar o no un cólico nefrítico. Lo más común es que lo genere, pero sí, claro, hay tratamientos. Incluso si uno hace estudios y el cálculo está en el uréter y ya está casi llegando a la vejiga y cree que el tamaño o las condiciones están dadas para que lo expulse, uno puede dar tratamiento para favorecer la expulsión y en unos días tomar la decisión. Si no expulsa la piedra, bueno, se opera. Si la expulsa, bueno, ya el manejo es otro, pues. En la clínica, doctor, ¿ha visto posiblemente algún tratamiento que sea a base de bebidas caseras? ¿Esto está bien usarlo? ¿Está mal? Bueno, hay muchos pacientes que siempre me hacen esa pregunta: doctor, ¿puedo tomar esta bebida, esta pastilla, esta hierba? Yo lo que le digo a los pacientes es que tengan mucho cuidado, porque ciertamente se desconoce la actividad mediante la cual ciertos elementos pueden favorecer o no a la expulsión o disolución, entre comillas, de estos cálculos, porque no sabemos de qué están compuestas estas hierbas o estas sustancias. No me niego, pero les invito a que tengan mucho cuidado, porque hay mucha gente que inventa y dice, bueno, tómese este té mágico, y muchas veces no necesariamente es así. Hay que operar o hay que dar un tratamiento un poco más agresivo. Hay que estudiar la composición de la orina para saber si es una orina muy ácida, entonces hay que hacer cosas para no acidificar la orina, entre otras situaciones.
Aquí tenemos algunas preguntas a través del 0424-209-5442. ¿Qué tipo de litiasis es más frecuente? Las litiasis de oxalato cálcico son las más frecuentes. Hay distintas composiciones, oxalato de calcio, de ácido úrico, de fosfato, de estrubita, que son infecciosos, pero el más frecuente es el de oxalato de calcio. Pero no quiere decir que si tienes un cálculo va a ser precisamente de esa composición, por eso hay que estudiarlo. Hay situaciones, por ejemplo, pacientes que sufren de elevación del ácido úrico o hiperuricemia, pueden ser formadores de cálculos de ácido úrico y el tratamiento no es el mismo que aquellos que tienen un cálculo de oxalato cálcico. Entonces, no todo es 2 más 2, bueno, tengo una piedra, tengo que tomarme esta bebida, tengo que tomarme esta pastilla, tengo que tomar agua y ya. O sea, hay otras cosas que hay que tener en cuenta. Tenemos varias preguntas a través del 0424-209-5442. ¿Qué hacer ante complicaciones? Yo le agregué cólico nefrítico. El cólico nefrítico es el dolor inherente al aumento de la presión dentro del riñón por la presencia de un cálculo que está impidiendo el paso de la orina. El manejo inicial es analgesia, pero debe ser evaluado por un médico porque hay que evaluar si el riñón no está dilatado, si no hay un componente infeccioso en el examen de orina o en exámenes de laboratorio. Se puede manejar inicialmente el tema del dolor con analgesia, pero el deber ser es el estudio por parte de un especialista. Aunque el mismo dolor va a llevar al paciente al... Sí, exacto, pues es un dolor que va a ir creciendo y es importante que sea evaluado. Un oyente pregunta, ¿cómo puedo saber si tengo una infección urinaria? Bueno, hay signos clínicos que te pueden indicar que puedes estar ante un proceso de infección urinaria, como es una orina fétida, ardor al orinar, una orina concentrada y por supuesto fiebre, otros síntomas más floridos. Pero con un examen de orina básico, un examen de orina simple se puede saber. Nos preguntan, ¿podría tener cálculo renal y no presentar ningún síntoma? Esto es reforzando porque ya lo conversamos. Sí, puedes tener cálculos renales y no saberlo. Muchas veces es un hallazgo incidental en la consulta de rutina, en chequeo general, y pueden no dar síntomas. Afortunados aquellos que no les da síntomas en ese sentido, porque si llegase a ser algo muy pequeño se puede manejar con tratamiento o, bueno, si es quirúrgico, bueno, operarse. Pero bueno, sí puede pasar que no es síntomas. Un oyente pregunta, estoy presentando dolor de cabeza, mareo, visión borrosa, escalofríos y dolor en la parte baja de la espalda a los lados. ¿Puede ser algún problema en riñones? Pudiera ser, lo correcto es que sea evaluado por el médico porque, bueno, hay muchas patologías que pueden dar los síntomas que acaba de mencionar, pero bueno, sí, pudiera ser perfectamente. No escuché fiebre, que por lo general está asociado cuando es un cuadro de este tipo, pero lo correcto es que lo evalúe un especialista. Sí pudiera ser. Esta pregunta también está buena. De un universo grande de bebidas y alimentos, ¿cuál produce más cálculos? Bueno, con respecto a las bebidas, está documentado que las bebidas carbonatadas, las sodas, refrescos, todas estas bebidas energéticas tienen o predisponen de una manera muy, muy alta a la formación de cálculos. En cuanto a la alimentación, bueno, de ese universo que pregunta esta persona, todo va enfatizado en el equilibrio. Hay muchas personas que dicen, bueno, si como mucho de esto me va a dar cálculos, si como poco de esto me va a dar cálculos. Por ejemplo, las proteínas, el exceso de proteínas, una exagerada, sobre todo aquellos que hacen actividades de gimnasio o fitness, puede ser que formes cálculos. No quiere decir que no vas a comer proteínas. Los que obviamente tienen ingesta exagerada de calcio o de componentes con calcio pueden generar también este tipo de cosas. El consumo de carnes rojas, por el metabolismo que conlleva un exceso de formación de ácido úrico, puede llevar también a formar litiasis. El exceso de consumo de algunos suplementos vitamínicos también puede hacerlo. Entonces, todo es un tema de equilibrio. Nos preguntan, ¿por qué hay personas que cuidan su alimentación y parecen unas máquinas de producción de cálculos en riñón? Muy buena pregunta. Porque no necesariamente es un tema de
de alimentación. O sea, esta es una enfermedad que es multifactorial. Hay personas que tienen algún trastorno metabólico que de repente no se han dado cuenta o no ha sido estudiado y la manifestación es la formación de cálculos. Los pacientes diabéticos, pacientes con trastornos tiroideos, pacientes con trastornos en la paratiroides, trastornos óseos. Hay una amplia causalidad de esta enfermedad. Personas que tienen tendencia a eliminar calcio en la orina. De hecho, hay un trastorno en la infancia que puede ser transitorio, que es la hipercalciuria. Y también en adultos eso puede extenderse hasta la edad adulta y esto también puede generar la formación de cálculo. Entonces, no es solamente la alimentación, es uno de las tantos elementos que hay que tomar en cuenta, pero no es el principal. Nos preguntan a través de la mensajería, si no tomo suficiente agua y orino poco, ¿puedo desarrollar litiasis en el tiempo? Sí, es un factor que te va a predisponer. Hay un número de factores, ya les hablamos de la alimentación, le hablamos de la parte metabólica. Sí, claro, como les dije al inicio, el agua es el principal constitutivo de nuestro organismo, da más del 60%. Entonces, si tomamos poca agua, esta orina, que es un ultrafiltrado de la sangre con elementos de desecho, va a estar más concentrada. Entonces, por supuesto, va a haber precipitación de los minerales y cristalización. Va a haber un tránsito más lento de la orina, lo que va a dar lugar a que esa cristalización sea mayor. Vas a dar chance también a que generes infección urinaria por el éstasis de orina, entre otras situaciones. Un oyente pregunta, ¿tengo que dejar de comer lácteos y quesos? No, esto es una pregunta muy buena y muy importante. La mayoría de los pacientes, cuando yo los veo en la consulta, que vienen con un cólico nefrítico, que tienen una semana, yo los detecto en el inicio porque vienen con un termo. Ya sabe, ya uno se presume que es como un tema de esta índole. Y lo primero que te dicen, no, doctor, tengo ya 2 semanas sin comer queso, sin comer leche. Eso no es así. O sea, primero hay que estudiar al paciente, ver hacia qué es la tendencia o cuál es la posible composición de ese cálculo, que eso lo puede uno estimar entre comillas, con exámenes de laboratorio, con el examen de orina, con hallazgos en el estudio de imagen. Pero el calcio no lo podemos suprimir de la dieta porque él tiene un factor protector en las dosis adecuadas. Si lo eliminamos, entonces vamos a eliminar más oxalato. Entonces, y el oxalato también va a generar, se va a precipitar y va a formar cálculos. Entonces, no puedes suprimir. Además que vas a tener otros eventos si lo haces de forma crónica, como es la desmineralización del hueso, osteoporosis, osteopenia. Entonces, esta resorción del hueso puede incrementar el calcio de forma indirecta en la sangre y hacer que tengas un efecto contrario al que presumes que estás buscando con eliminando el calcio, que entonces vas a eliminar más calcio y vas a formar más cálculo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre le digo al paciente que tiene que tener mucho acompañamiento de las distintas especialidades, no solo el urólogo, el nefrólogo, el nutricionista, el endocrino, el internista, porque hay que ver también si no hay otras enfermedades en juego o otras situaciones que estén condicionando y no puedes tomar esa decisión, no voy a tomar, no voy a tomar más queso, no voy a tomar más leche, porque también entonces estás sumando otros problemas. Doctor, algunas preguntas adicionales que nos hacen a través de la mensajería. ¿Favorece de alguna manera la vitamina C? Por supuesto, todo enfocado en esta condición. Si pudiera favorecer en el tema pero favorece para como protección de litiasis o favorece para... No especifican. Ok, bueno, hay que tener mucho cuidado porque el ácido ascórbico o vitamina C, ella en exceso, por supuesto, puede desviarse a la formación también de oxalatos y generar litiasis. Un consumo adecuado, yo recomendaría 500 miligramos o menos, sería mucho mejor porque ya más de 1500, más de 2000 al día, aparentemente hay estudios que dicen que puede favorecer a la formación de litiasis. Hay que tener mucho cuidado con estos suplementos. Nos preguntan, ¿con un eco abdominal se puede saber si esta persona tiene un cálculo renal? Sí, claro, sí se puede. En el eco abdominal estamos también evaluando estructuras retroperitoneales y el riñón es una y claro, podemos verlo. Aunque
siempre debe ser acompañado de la evaluación del especialista y el estudio idóneo para determinar el exacto tamaño, la densidad del cálculo, todo eso es la tomografía, una Urotac. Pero bueno, eso debe ir correctamente indicado por un especialista. Una persona pregunta, ¿debo eliminar la sal y azúcar de la dieta en esta condición? No necesariamente. Sí, el exceso de sal, por supuesto, tiene muchas implicaciones a nivel en el organismo y por supuesto, el consumo elevado, el uso del salero, sí va a predisponerte a formar cálculos. Entonces hay que tener mucho cuidado con la ingesta de sal. El tema del azúcar, bueno, no necesariamente está relacionado con la litiasis, pero por supuesto el consumo de exceso de carbohidratos va a traerte otras complicaciones metabólicas que puedan conllevar indirectamente a la formación de litiasis. Saludo a la amiga Blanca Maíz, que también nos pregunta, ¿es cierto que se regenera la vesícula? Esta pregunta no tiene mucho que ver con el riñón. Bueno, supongo que está hablando de litiasis de la vesícula. No, bueno, la litiasis de la vesícula es otra cosa totalmente diferente. Tiene que ver con la bilirrubina, el colesterol. De hecho, el colesterol forma parte del 30% de estos cálculos. Y una vez que la solución en este caso particular es la remoción de la vesícula, y no, la vesícula no se regenera, ya eso está eliminado. Por supuesto hay unos cambios desde el punto de vista gastrointestinal, que bueno, que ya la especialidad, que en este caso es cirugía general, gastroenterología, tendrían que evaluar, pero no se regenera. ¿Qué paciente es candidato para una operación cuando tiene litiasis renal y cuál paciente no es candidato? Una vez que nosotros hacemos los estudios de extensión a estos pacientes, el examen de orina, exámenes de laboratorio, los estudios de imágenes, en especial la tomografía, de acuerdo al tamaño y a la ubicación de la litiasis, decidimos si se opera o no. Estamos hablando de un escenario electivo donde no hay una emergencia, ¿no? Entonces, si es un cálculo, por lo general los cálculos de más de 1 centímetro que están ubicados en el riñón, los podemos tratar quirúrgicamente. O si son más grandes. Cálculos más pequeños que generen dolor, que estén ubicados en un sector del riñón, que no necesariamente va a generar obstrucción, pero que no va a salir de allí, como es el cáliz inferior, también tienen opciones quirúrgicas. Entre las opciones quirúrgicas está la que está en boga ahorita en cálculos de menos de 2 centímetros, es la cirugía intrarrenal retrógrada, que es que con equipos muy finos, flexibles, se accede por el tracto urinario, por donde usted orina, se asciende por el uréter, se llega al riñón y se ubica la litiasis, y con energía láser se fragmenta o pulveriza este cálculo. Si son cálculos más grandes, está la opción de la combinación de este procedimiento con la nefrolitotomía percutánea, que es la punción, o sea, percutánea del riñón. Se hace un acceso, un pequeño canal para llegar al riñón con un dispositivo que está constituido por una cámara, y con una energía neumática se fragmenta este cálculo y se extrae también. Si estamos hablando de un cálculo que está en el uréter, que de repente no está generando mucho dolor, pero está generando obstrucción, la misma cirugía flexible que mencioné al inicio también puede ayudarnos, porque permite ubicar el cálculo y fragmentarlo. En la vejiga también se puede hacer lo mismo, se puede acceder a la vejiga y fragmentarlo también con energía láser. Cada paciente va a ser muy, muy particular, ¿no? Pero ¿un paciente con litiasis renal tiene alguna condición en la dieta durante este proceso y después o posterior a una operación, por ejemplo? Bueno, lo primero de las recomendaciones, esas recomendaciones generales de las que hemos hablado ampliamente en el programa, son para todo paciente con litiasis, pero cuando uno interviene o opera un paciente con litiasis, normalmente tratamos de hacer un estudio cristalográfico de esa piedra. Incluso ese fragmento de cálculo lo mandamos a estudiar en un laboratorio y nos va a decir, bueno, mira, este cálculo tiene 80% calcio, 20% oxalato, o es de ácido úrico, o es de estruvita. Entonces, en función de eso, nosotros vamos a enfocarnos a tratarlo. Entonces lo derivamos al nutricionista, lo derivamos al endocrinólogo, de acuerdo a eso, para que no vuelva a
a formarlo, porque puede volver a tener. Hay pacientes que he tenido la oportunidad de operar que han tenido ya hasta 3 o 4 episodios de litiasis y siempre se deja limpio el riñón y vuelve a tener la litiasis. Entonces, es un tema también que hay que ver si hay un factor metabólico y estudiando el lito y derivándolo al especialista correspondiente se logra un mejor control de la enfermedad.